Gloria al Señor, gloria al Señor. Es un gusto y un placer estar nuevamente por acá, en esta casa, en este hogar. Le damos la bienvenida a las personas que nos van a escuchar a través de nuestra página de YouTube, del canal. Las personas siguen visitando, las personas siguen escuchando. Le damos gracias al Señor por la oportunidad que tenemos de que todos los días estamos poniendo estudios nuevos. Hoy puse La madurez del creyente, se lo recomiendo. Y en los últimos 3 días hemos compartido la disciplina del Señor, parte 1, 2 y 3. También se los recomiendo. Esos estudios son del estudio de la epístola de Primera de Corintios. También exhorto a los hermanos que nos escuchan que los escuchen, ¿verdad? Bendecido, la semana pasada tuvimos el subtítulo de Gracia, Amor y Fe, ¿correcto? Sí. Tuvimos ese subtítulo de Gracia, Amor y Fe. En esta clase no tengo subtítulo, voy a hacer lo posible y adelantar un poco. Hay veces se me hace difícil porque hay ciertas cosas que me gusta parar en eso, ¿no? Porque me parecen importantes. Vamos a ir bendecidos a 1 Timoteo capítulo 1, verso 13. 1 de Timoteo capítulo 1, verso 13. 1:13. Vamos a tomar notas, vamos a subrayar varias cositas. 1:13. Dice el apóstol Pablo: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice con ignorancia e incredulidad. Era la única manera de salvarlo, porque él estaba en ignorancia e incredulidad. Correcto. Mas la gracia del Señor nuestro fue más abundante con fe y amor que es en Cristo Jesús. Fiel es la palabra y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Quiero que subrayes todo eso, por favor. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Voy a mencionar 5 elementos. La semana pasada hablé de 3. Hoy voy a mencionar 5. El propósito de Cristo venir al mundo es o fue para salvar a los pecadores, ¿correcto? Él usa 5 elementos bendecidos para lograr ese propósito, Dios en su sabiduría. Número 1, misericordia. Número 2, amor. Número 3, gracia. Número 4, fe. Y número 5, justicia. Justicia. El apóstol Pablo nos enseña, nos dice que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. La manera que Dios logra ese propósito es con estos 5 elementos. Pudiéramos encontrar obviamente más: misericordia, su amor, su gracia, el don de la fe y la justicia. Vamos a explicar un poco lo que es la justicia de Dios. La justicia de Dios, bendecido. Vamos a ir a Romanos 8, del 3 al 4. Romanos 8, del 3 al 4. La justicia que está hablando ahí, bendecido, es la justicia de la ley. La justicia de la ley. Romanos 8, del 3 al 4, por favor. Romanos 8, del 3 al 4, por favor, página 235.
Claro, me voy a enfocar en la parte de la justicia porque la semana pasada prácticamente hablamos del amor, gracia, fe y mencionamos misericordia también, ¿correcto? Dice aquí, bendecidos, porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, esa es la razón por la cual era imposible, por la debilidad de la carne, no porque la ley fuera mala, la ley es buena, ¿correcto? Es santa, es la ley santa de Dios. Pero aquí te está diciendo la razón por la cual era imposible la justificación por medio de la ley, por la debilidad de nuestra carne. Porque lo que era imposible a la ley en cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley, circula eso por favor, la justicia de la ley, para que la justicia de la ley fuese, ¿qué cosa? Cumplida en nosotros. La ley cumplida en nosotros. ¿Cómo se logra esto, bendecido? Eso se logra Dios poniendo su ley en nuestras mentes y corazones. Dios lo tiene que hacer, bendecido. Se cumple la justicia de la ley, dice, para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros. ¿Por qué? Porque Él condenó al pecado en la carne, ¿correcto? Romanos 8:3. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. ¿Cómo Dios hace eso? Él pone su ley en nuestras mentes y corazones. Evidencia, Hebreos 10:16, por favor. Vamos a ir a Hebreos 10:16. Gloria al Señor. ¿Estamos ahí? Dice, bendecidos, este es el pacto que yo haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes. ¿Qué cosa? Ya no en piedras, ¿correcto? Como en Moisés. Ya las escribió en nuestra mente y en nuestros corazones. En ese momento lo que sucede es que tú y yo recibimos la justicia de la ley. ¿Por qué? Porque cuando tú lees ahí que Dios puso por el nuevo pacto su ley en nuestra mente y en nuestros corazones, es como que si tú y yo hubiésemos cumplido la ley. Pero realmente fue por Cristo. Por eso es que recibimos la justicia. La justicia de la ley, acuérdate, Romanos 8, 3 y 4. La justicia de la ley. Si nosotros recibimos la justicia de la ley, por lo tanto somos considerados justos. Y si justos, justificados. Correcto. Y si estamos en esa condición, bendecidos, el verso 17 dice, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Ese es el nuevo pacto. Esa es la promesa. Por eso es que Romanos 8:1 dice, ninguna condenación hay para los que están ¿en quién? En Cristo. Si estás fuera de Cristo, quiere decir que no eres parte de la iglesia, quiere decir que no eres parte de la familia de Dios, obviamente no tienes esta herencia. Pero si nosotros estamos en Cristo, tenemos esta herencia y tenemos esta bendición. Ahora, ¿por qué digo que es como que si nosotros hubiésemos cumplido la ley? Mira, ve a Romanos 2:13, por favor. Vamos a ir probando, versículo por versículo, lo que estamos diciendo. Romanos 2:13, por favor.
Mira lo que dice acá, bendición. Mira qué interesante esto. Mira lo que dice acá. Recuerda la secuencia. Justicia de la ley cumplida en nosotros. Dios logra ese objetivo poniendo su ley en nuestras mentes, en nuestros corazones. Hebreos 10:16. Es como que si nosotros lo hubiésemos cumplido por lo que Cristo hizo. Mira lo que dice acá. Mira lo que dice acá. Dice, porque no los que oyen la ley son justos delante de Dios. ¿Correcto? No es oírla, es que cumplirla. Mas los hacedores de la ley serán, ¿qué cosa? Justificados. Circula todo eso y pon ahí alrededor la familia de Dios, los escogidos. Esos somos nosotros. Donde dice, porque no los que oyen la ley son justos delante de Dios, mas los hacedores de la ley serán justificados. Circula, más los hacedores de la ley serán justificados, y pon ahí al lado los elegidos, los llamados de Dios. Esos son los que porque te está diciendo la evidencia de los que van a ser justificados, ¿correcto? Pero me podrá decir alguien, hermano, ahí dice que los hacedores, pero ahí dice que el Señor puso en nuestra mente y en nuestros corazones la ley. Somos hacedores de la ley por la gracia del Señor. Romanos 8, 3 y 4 te lo dice, ¿no? También pon ahí, por favor, en la parte de abajo de tu Biblia, Cristo siendo el primero en cumplir la ley. Cristo es el primero que cumple la ley, bendecido. Y de ahí seguimos, ¿quiénes? Nosotros, los que por la fe estamos en Cristo. Claro. Tiene que ser así, bendecido. De otra manera no somos justos. Porque Romanos 8, 3 y 4 dice y habla de una justicia, la justicia de la ley, ¿correcto? Sí. Cristo es el primero que cumplió la ley. Cristo siendo el primero en cumplir la ley. Recuerda, y dice, más los hacedores de la ley. Cristo es hacedor de la ley, ¿sí o no? Sí. Por lo tanto es justificado. Grande es el misterio de la deidad. Dios fue manifestado en carne, justificado, dice, por los gentiles, recibido arriba en gloria, algo así dice. Pero habla de justificado. ¿Por qué justificado? Porque cumplió la ley. Ve a Mateo 5:17, por favor. Estamos entendiendo la secuencia, ¿correcto? Mateo 5:17, por favor. Mateo 6, ¿qué más? 5:17. Mateo 5:17. Recuerda la secuencia, justicia. Nosotros recibimos la justicia porque Dios cumplió la ley. Dios nos la pone, la justicia de la ley, en nuestra mente y en nuestros corazones. ¿Por qué lo recibimos y somos justificados? Porque no son los oidores, sino los hacedores de la ley los que serán justificados. Nosotros somos justificados por los méritos de Él. Mira lo que dice acá, no penséis que yo he venido para destruir la ley o los profetas. No soy venido para destruir, sino ¿para qué? Cumplir. Entonces, en Romanos 2:13 se cumple lo que el Señor Jesucristo está diciendo acá. No son los oidores, sino los hacedores de la ley los que serán justificados. Él fue hacedor de la ley, cumplió la ley y la cumplió por medio de la fe y la obediencia en Dios. Correcto. Pon en tus notas, por favor, estos 5 elementos. Dios los muestra por medio de Jesucristo. Estos 5 elementos, misericordia, amor, gracia, fe y justicia, Dios los muestra por medio de Jesucristo. Tú sabes que hay una amplia explicación cuando decimos por medio de Jesucristo, ¿correcto? Pero ya sabemos lo que estamos hablando, los méritos, la obra, la perfección, siendo Él el Cordero perfecto, las explicaciones de Hebreos, todo lo que hemos aprendido en cuanto a nuestro Señor como el Cordero, como el sacerdote. Y pon como referencia Romanos 5:18, por favor, y te voy a pedir que vayas ahí. A lo que acabo de decir, Romanos 5:18. Romanos 5:18 y 19, por favor. ¿Estamos ahí?
Dice, bendecidos, así que de la manera que por el delito de uno vino la culpa a todos los hombres para condenación. Así, por la ¿qué cosa? La justicia, no es el oidor, sino el hacedor. Y Mateo dice que él vino a cumplirla. Así que por la justicia de uno vino la gracia a todos los hombres, ¿para qué? Justificación de vida. Ya sabemos cómo él hizo eso, ¿no? Porque una cosa es leerlo ahí, bendecido, otra cosa es entender cómo somos justificados. Porque como por la desobediencia de un hombre muchos fueron hechos pecadores, así por la obediencia de uno muchos serán hechos ¿qué cosa? Justos. ¿Cómo? Poniendo la justicia de la ley en nosotros. ¿Cómo lo hizo? El pacto decía, la promesa del nuevo pacto decía que lo iba a poner en nuestra mente y en nuestro corazón. Ya es un asunto interno. Ya no es un cumplimiento externo de la ley. Ya Dios te considera hacedora y hacedor de la ley porque Él puso la ley en nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón. Y por ende recibimos justicia. Somos declarados justos por lo que Él hizo por nosotros, bendecido. Por eso es que hemos dicho estas últimas clases que el resultado final de este conocimiento son dos cosas importantes, humildad y agradecimiento. Amén. Humildad y agradecimiento, bendecidos, eso es lo que tenemos que tener en nuestro corazón. Amén. Hacia con Dios. Regresemos a Timoteo, por favor. 1:15. Sí, 15. Vamos a comenzar en el 15 otra vez. ¿Estamos ahí? Dice, fiel es la palabra y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, dice Pablo, yo soy el primero o yo soy el peor, ¿correcto? Eso es lo que habíamos dicho que significaba. Yo soy el primero, yo soy el peor. Y pusimos ahí al ladito humildad. Humildad. Parece que no estaba empoderado Pablo. Era humilde. Era humilde. Verso 16. Mas por esto fui recibido a misericordia. Uno de los elementos, ¿correcto? Que hablamos. Para que Jesucristo mostrase en mí el primero o el peor toda su longanimidad. Pon en tus notas, por favor, qué significa la palabra longanimidad. Porque eso fue lo que mostró en él, ¿correcto? Mostrase toda, dice, su longanimidad. Eso significa soporte, viene de soportar o aguantar, viene de aguante, viene de paciencia, viene de benignidad, viene de clemencia, viene de generosidad y la capacidad de sufrir. Eso fue lo que Dios mostró en Pablo. Dice aquí, para que mostrase en mí el primero toda su longanimidad. ¿Qué mostró en Pablo? Su capacidad de soportarlo, del aguante, de la paciencia, benignidad, clemencia, generosidad, capacidad de sufrir. ¿Tú sabes qué es lo más lindo, bendecido? ¿Tú sabes qué es lo más lindo de esto? Que esto, la longanimidad, Dios también la mostró en ti y en mí. ¿Tú sabes por qué? Porque ahí te lo dice, mira. ¿Qué dice después? ¿Para qué? Para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Quiere decir que lo que mostró en Pablo, lo mostró como ejemplo para nosotros. Entonces, lo que estamos hablando, bendecido,
esta verdad maravillosa de Dios para con nosotros, es mejor este conocimiento que una emoción, bendecido. Es mejor conocer esta verdad maravillosa de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, que Él escoja un ministerio, un servicio para que nos los explique y conozcamos la verdad y la verdad nos haga libres. Maravilloso. Longanimidad, clemencia, generosidad, paciencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Es lo que debemos de hacer. Es lo que debemos de buscar. Dice el 17, pues al Rey eterno, inmortal, invisible, al solo sabio Dios, sea honra, honor y gloria por siempre jamás. Amén. Este mandamiento, estas instrucciones, hijo Timoteo, te encargo, para que, conforme a las profecías pasadas de ti, milites en ellas la buena batalla, o la buena milicia, teniendo fe y buena conciencia, la cual, echando de sí algunos, subraya eso por favor, echando de sí algunos, y pon por favor en tus notas, rechazar, empujar fuera, eso es lo que significa, echando de sí algunos, o sea que ellos rechazaron, empujaron fuera esta verdad, esta doctrina, la fe. El naufragio es en cuanto a la fe. Recordemos siempre la parábola del sembrador. Hay tierra mala, hay tierra de pedregales. Teniendo fe y buena conciencia, la cual echando de sí algunos, o rechazar, empujar afuera, hicieron naufragio. Esa palabra naufragio significa quedar aislados o navegar. Quedar aislados o navegar. Naufragio en cuanto a la fe. Teniendo fe y buena conciencia, la cual echando de sí algunos o rechazando algunos, hicieron naufragio o se quedaron aislados o navegaron en cuanto a la fe. De los cuales son Himeneo y Alejandro, que yo entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Te digo desde ahora, Himeneo y Alejandro, no se habla mucho de ellos, así que no sabemos mucho de ellos, así que no vamos a explicar de ellos. Capítulo 2. Exhorto, pues, ante todas cosas, que se hagan súplicas, oraciones, intercesiones y acciones de gracia. ¿Por cuántos hombres? Por todos los hombres. Por todos los hombres. Esos, todos los hombres incluyen reyes y por todos los que están en autoridad. Oremos por las personas que están en autoridad. Esta oración tiene un propósito, bendecido. No es para que gane tu partido preferido. Eso se encarga Dios de eso, ¿sabes? Amén. Dice, por los reyes y por todos los que están en autoridad. Pero aquí está el propósito por el cual debemos de orar, por los que están en autoridad. Dice, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Amén. Ese es el propósito. Verso 3 dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Ahí el apóstol Pablo puede estar hablando de dos cosas o de tres cosas, ¿no? De lo que está hablando en el verso 1. Hacer súplicas, hacer oraciones, hacer intercesiones, hacer acciones de gracias por todos los hombres. También está hablando de orar por los reyes, también está hablando de lo que están en autoridad, también está hablando de vivir quieta y reposadamente. De todo eso que leímos, dice, esto es bueno y agradable. Esas tres cosas, desde el verso 1 en adelante. Entonces, si es bueno y agradable, ¿sabes qué? Lo debemos de hacer. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Es lo que hemos estado hablando, bendecido. No hay nada más importante que el conocimiento. Ese es el propósito, la intención de que todos vengan al conocimiento de la verdad. ¿De qué conocimiento de la verdad está hablando el apóstol Pablo o de qué conocimiento de la verdad se refiere Dios? Que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, porque te lo dice en el verso 5. Dice, porque hay un Dios, ese es el conocimiento de la verdad, y un mediador entre Dios y los hombres, al hombre Cristo Jesús.
porque no hay otra manera de ser salvo. Entonces, si el apóstol Pablo acaba de decir en el verso 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos, y te dice cuál es el conocimiento de la verdad necesario para lograr ese objetivo, entonces te dice en el verso 5, hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, al hombre Cristo Jesús, el cual se dio a sí mismo en precio del rescate por todos, para testimonio en su propio tiempo. Para lo que yo soy ordenado por predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento, maestro de los gentiles en fe y verdad. Maestro de los gentiles en fe y verdad. Voy a parar ahí, bendecidos, por la única razón de que creo que el verso 5, porque hay un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres, necesita ser desarrollado. Sí, Señor. Y tenemos que hablar de esa verdad, de Dios como mediador. Aunque ya tenemos un estudio en nuestro canal de YouTube que tiene que ver con el estudio de la Epístola a los Hebreos, que habla de Jesús, un solo mediador. Vamos a volver a tocar el tema porque creo que es necesario. Creo que nuestro Señor se merece que nos paremos ahí un poquitico, ¿correcto? Y hagamos énfasis en eso. ¿Amén? Amén. Gloria a Dios. Preguntas, comentarios, algo que necesite.